En plena efervescencia de los años 70, Valeria Letelier se adentra en un mundo clandestino donde ideales, pasiones y decisiones difíciles se cruzan. Entre la manipulación de Joel y la independencia de Carlos Reseda, la joven descubre que la verdadera revolución podría no estar en los manifiestos, sino en su propia capacidad de decidir. El corazón revolucionario del mundo, Francisco Serrano. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme a mí. Pues un placer. Lo primero, darte la enhorabuena por el premio Pusquet de novela Muchas gracias. 2025, que no he tenido el placer de poder hacerlo. ¿Cómo fue ese momento? Muy satisfactorio, como te puedes imaginar. Al final un momento, pues eso, muy emocionante y muy de sentirse uno pues muy validado en la propuesta literaria, ¿no? que presenta y que intenta, porque uno cuando se pone a escribir no sabe muy bien dónde van a acabar las cosas Así es, y entonces como, bueno, pues ha acabado en el mejor sitio posible, la verdad. me alegro. La novela la sitúas en los años 70, un periodo muy marcado. ¿Por qué elegiste esa fecha, esos años? A la hora de escribir la novela era un periodo que a mí ya me fascinaba de antes. Ujú. No es tanto un periodo histórico que yo haya, digamos, prestado atención porque quería escribir una novela, sino después de prestarle mucha atención porque me interesa mucho lo convulso que es, lo contradictorio y lo violento que fue en muchísimos aspectos. Todo ese interés que tenía yo acabó cristalizando en una idea, ¿no? Para una novela. En Ujú. ese sentido, me interesaba mucho la figura del terrorista como una especie de eh, forajido romantizado, de si lo miras desde un ángulo es un revolucionario, si lo miras desde otro es un criminal y eso es precisamente un terrorista, ¿no? Sí. Y me interesaba mucho ese contraste que ya he trabajado en otras novelas. eh, y me interesaba mucho la idea del internacionalismo, esa gente que además tenía una convicción global, ¿no? Ujú. De intentar salvar el mundo, no su región, no su país, sino luchar por causas que además les pillaban a miles de kilómetros de distancia. Me parecía que era un terreno excelente para sacar personajes para una historia. Mm. Utilizas, o por lo menos te apoyas en figuras reales, como Carlos el Chacal. No sé muy bien cómo has hecho ese equilibrio histórico, respetando esa libertad, Mm. perdón, respetando el sentido histórico y tomándote un poco la libertad de reflejar estos personajes en otros de la novela. En ese sentido me he tomado muchísimas libertades. Yo he decidido, una cosa que tenía clara es que el marco real y los personajes eran una inspiración, eran un punto de partida. De nuevo, no tanto una decisión como estar interesándome yo por un tema y sacando ideas de manera casi involuntaria para hacer una ficción. En ese sentido, yo sí que estaba muchísimo más interesado en em, intentar transmitir lo que a mí me causa las sensaciones que a mí me causa esa época, que estar arrinconado por la fidelidad a los hechos, que las fechas concretas, los sitios específicos en los que estaban. A mí me interesaba tener un campo de juego mucho más amplio y eso lo podía conseguir con personajes plenamente de ficción, Claro, aunque hubiera una inspiración y hubiera una raíz de la que de la partir, que ¿no? tirar, sí. Política clandestina y cómo afecta la vida personal. ¿Cómo manejas eso también? Mm. A mí hay una cosa que me fascina del pensamiento político cuando se lleva a unos extremos de sofisticación y complejidad, que empieza a adquirir unos tintes inescrutables casi esotéricos, que es Mm, una constante y una tensión que hay constantemente en la novela, ¿no? sí. Porque se empieza a volver todo demasiado abstracto y demasiado complejo como para asimilarlo a la primera vez. Entonces empieza a desarrollarse un vocabulario muy específico a la hora de comunicarte, se te suponen como una serie de lecturas iniciáticas como para partir en una conversación y tal. Todo eso me recordaba mucho a otro tema que me interesa desde mi falta absoluta de espiritualidad personal, pero que es el pensamiento mágico y espiritual, ¿no? Y cómo el pensamiento religioso a veces ocupa los espacios del pensamiento mágico, del pensamiento político, ocupan, todas esas se crean una especie de amalgamas extrañas, porque al final, con independencia de lo que creamos, pues todas las personas tenemos
Pensamiento mágico, que es una cosa que emerge de cómo buscamos patrones en el mundo, cómo Sí, funciona nuestro cerebro y a siempre veces sí. asocia cosas que no necesariamente están relacionadas, ¿no? Hay correlaciones que vemos como causas directas que no necesariamente son reales. Y entonces me parecía mucho, me interesaba mucho utilizar eso como material para hacer que los personajes se expresasen, ¿no? Es hiperbólico, Sí, es una hipérbole, sí. pero es una hipérbole que parte de cosas que he percibido, ¿no? Reales en esas cosas cuando uno intenta mantener una conversación política con gente que está muy metida y te das cuenta que tienen como sus propias dinámicas conversacionales, sus propios códigos, sus propios tal, y siempre me llamaba mucho la atención. Como ahora mismo, ¿no? Los Como- políticos tienen sus propios códigos, sus propias formas. Sí, totalmente. Creo que estaba pensando yo Sí, además en conversaciones todavía mucho más sofisticadas, ¿no? sí. Que las que tiene nuestra clase política por lo general, pero sí, al final te mueves en unos propios términos y hay una serie como de ritos y convenciones que tienes que pasar. Y en la novela, pues todo esto además pasado por el tamiz de la clandestinidad Eso es. y de la vida en el peligro, ¿no? Con lo cual lo hace todo mucho más intenso y mucho más cerrado. Joel y Carlos representan, yo diría, los polos opuestos de Valeria. No sé muy bien qué buscabas en ese contraste, en esa manipulación, diría, de alguna manera. Ujú. Sí, el personaje de Joel, que es como una especie de mentor barra amante problemático y es manipulador y es un poco un gurú, un líder político, pero también un gurú mesiánico y tal, y que tiene una relación totalmente inapropiada con una chica muy, muy joven, Sí. a la que además conoce cuando es menor de edad y todas estas cosas. A mí sí que había un contraste en esta especie de triángulo amoroso que se crea, pero me interesaba llevarlo por otros sitios porque lo que eh, Valeria encuentra el atractivo en Joel tiene mucho que ver con disolver su identidad y su responsabilidad en una autoridad ajena, que es una forma de libertad muy atrayente para mucha gente, Sí, pero luego encuentra esta contrapartida en el personaje de Carlos Reseda, sí, que sin ser necesariamente buena persona, no necesariamente, ve que es un personaje que disfruta de una agencia, una independencia que ella no tiene y una capacidad, y ve otro camino que además con el que puede mantener una relación del tipo que sea, pero mucho más igualitaria, ¿no? sí. Entre ellos dos. Y esa tensión a mí a la hora también, eso me resultaba pues muy buena para trazar el camino de Valeria, ¿no? Desde la situación en la que está hasta el final. ¿Quién es Valeria? Valeria Letelier, quien es literariamente, literalmente y literariamente, ¿no? Exacto, sí. Valeria Letelier es una joven que cuando empieza la historia tiene 19 años, Ujú. es una hija de exiliados españoles que vive en Biarritz, en el sur de Francia, y que queda huérfana, menor de edad, y por un azar conoce a este personaje que es un norteamericano muy listo y que a ella le parece muy, muy guapo además, que es el líder aparentemente de una célula terrorista, de un grupo subversivo, y, y Valeria es captada, al fin y al cabo, abducida Mm. por el encanto de este hombre y por los cantos de sirena de la lucha política y de la lucha violenta, además, ¿no? De la guerra, de Mm. la guerrilla. Y Reseda en ese, Letelier, Valeria Letelier, en ese sentido, lo que la historia empieza en ese momento pues, de sumisión al líder, de sumisión al amante y de sumisión a una figura, digamos, paterna patriarcal, ¿no? Y en ese sentido es un personaje que yo intentaba darle como este arco o este camino hacia una emancipación, ¿no? Y hacia una serie de, de conclusiones acerca de sí misma, Mm. ¿no? Diríamos que es como una cosmonauta que vaga por el vacío. Desde luego ella se ve así. Otra idea fundamental Sí. en el personaje de Valeria es la disociación. Es Mm. un personaje que, aunque está convencida de estar entregada con plena convicción a su causa, en realidad está sufriendo un proceso de disociación y desrealización. Le cuesta creerse el mundo real, ¿no? Porque el mundo real está lleno de violencia y trauma, ¿no? Su Sí, propio trauma personal, y entonces ella acaba creando una especie de imagen mental a la que ella puede proyectarse, que es la de una cosmonauta, que es ella y que es Valentina Tereskova, que es la primera mujer que estuvo en el espacio, desde donde ella puede observarse hacer cosas, ¿no? Puede verse desde lejos
y tener una distancia con sus propias emociones y con sus propios dolores y sufrimientos, ¿no? Me gusta esa visión, Mm. sí. La historia comienza en Londres, cruza el canal y se sitúa en una casa de campo de Francia. Me gustaría que me indicaras qué papel juega ese desplazamiento de los personajes, por qué es tan necesario. Los personajes empiezan, desde luego, es un proceso curioso, porque Valeria está en un piso franco, están básicamente, ella es francesa, con lo cual se la han llevado de Francia Ujú. a otro país, la han desarraigado y está escondida en un sitio del que ella, en este proceso de distanciamiento que tiene con el mundo, ni siquiera está segura de que Londres exista como tal. No solo que ella esté en Londres, sino Sí, que Londres exista. O sea, sí. y esa vuelta a Francia, una vuelta, digamos, a sus raíces, a su lugar, es un poco el comienzo de una conexión con su pasado, aunque ni siquiera vuelve a la zona de Francia en la que ella está, Ujú. ni siquiera vuelve a una zona de Francia literal en la que exista en el mundo, en nuestro mundo geográfico, ¿no? Esta es una región ficticia, basada en la obra de Clara Stone Smith, y que yo utilicé también como un campo de juegos literarios, ¿no? Pasar de un entorno real, Londres, pero que el personaje siente como falso, a una región literaria ficticia, pero que la protagonista siente como real, ¿no? Y que le ayuda pues, bastante a reconectar consigo misma. Así. Violencia y aprendizaje personal. ¿Por qué querías manejar eso? Quizá porque era necesario que aprendiera a través de esa violencia. Creo que, no, creo que es innecesario en el sentido de lo que aprende ella es que la violencia, que la idea que a mí me interesaba es un poco la gente que elige ejercer la violencia o Bien, se ve abocada, eh, sufre también un daño que, con independencia de que nos parezca buenas, malas personas, tal, sí, se paga un precio, eso se recibe una factura, ¿no? siempre. Y el proceso de Valeria es cómo ella se convierte en ejecutora de esa violencia a lo largo de la novela y cómo se da cuenta de que ha perdido su responsabilidad en otras personas y ese acto, pero ella sigue siendo responsable de ese acto, Sí, ¿no? Y es un poco darse cuenta de que sus acciones requieren que ella sea responsable y pasa por su capacidad de decidirlas, cierto. que ella en realidad no ha tomado, ella se ha entregado al FAR, al Frente de Acción Revolucionaria, este grupo terrorista, en el grupo se ha decidido que se iba a hacer esto y ella lo ha hecho con la esperanza de que, lo que decíamos antes, su responsabilidad se disuelva en el deber cumplido, en la jerarquía, en la orden recibida, en el bien mayor, en todo este tipo de cosas. Y lo que descubre es que no, y que es una acción con la que va a tener que vivir el resto de su vida, con lo cual va a requerir que el personaje pues, se responsabilice también de las decisiones que toma, no puede entregárselas a otra persona Ujú. para que decida por ella. Hay una ambigüedad también en los revolucionarios. Lo planteas también en tu obra. Mm. ¿Por qué? Bueno, creo que la gente, y con independencia de las causas a las que se entregue Ujú. y la simpatía que me generen a mí sus causas y sus ideales, ¿no? Gente muy contradictoria, es muy ambigua, es egoísta, no es solo egoísta, pero es egoísta, ¿no? También es muy generosa y es muy sacrificada y es gente que estaba tirando su vida por unos ideales, por Sí, convencidos de que esto servía para mejorar el mundo, para un bien común, ¿no? Pero eso en otros aspectos le hacía exactamente igual de humanos y egoístas como somos todos, ¿no? sí. Por eso tienen mucho peso también las relaciones que tienen ellos dentro del grupo, el grupo terrorista, la banda que se forma a lo largo de la historia. Todos tienen rencillas, rencores, enamoramientos, todos tienen como una serie de dinámicas de poder que van entregando, ¿no? Y al final esa ambigüedad en los revolucionarios tiene que ver con la naturaleza humana. O sea todo, ya te digo, por muy entregado que estés, no dejas de ser una persona con tus flaquezas y tus virtudes. No lo creo. ¿Tú descubriste alguno de tus límites o te diste cuenta de que tenías algún límite al escribir esta relación entre Valeria, Joel y Reseda? ¿Límite en qué sentido? Éticos o sobre la visión de la libertad, por ejemplo. Mm, Sí, yo tengo muchos límites éticos. Quizá no, quizá claro, yo tengo muchos límites éticos. No sé de qué manera tengo que reflexionarlo, ¿no? Qué manera los expresa
o lo maneja la obra, porque, claro, efectivamente hay muchas de la parte de la novela expresa límites Eso es. éticos y morales, ¿no? De la ética, de cómo nos relacionamos con los demás y la moral personal de cada uno, ¿no? Lo que hasta qué punto puedes considerar tolerable en los demás ciertas cosas o intolerables para ti y todas esas contradicciones, ¿no? Y eso está, claro, constantemente en la novela y dentro de las relaciones de los personajes, que en ese sentido claro, me interesaba que fueran mm, complicadas, ¿no? Que fueran una relación complicada, no fueran muy claras en qué sentido. Creo que son más o menos inequívocas en la relación de Valeria y Joel. Creo que es una relación que está representada como no deseable, como una relación complicada, pero la ambigüedad que mantiene de la relación que tiene con Reseda, que igual si es de naturaleza romántica, es de admiración, es más platónica, es de amistad o lo que sea, sí que pretendí que esa ambigüedad se quedase, porque no me interesaba hacer pasar tampoco el personaje de Valeria simplemente de un hombre a otro, ¿no? Sino que simplemente el personaje decidiera un poco, tomase de sus decisiones, y una de las cosas también es como tener una relación igualitaria con un hombre de edad apropiada, por otra Sí, parte. le diste un poco esa libertad de decisión. Sí, me interesaba porque creo que es uno de los temas, o sea, del tema de Valeria, y uno de los temas tiene que ver con la emancipación personal y tejer redes hacia los demás desde esa emancipación, no desde una libertad individualista o egoísta, sino uno emanciparse de ciertas cosas, tomar responsabilidad de las cosas que hace, pero tejer redes hacia los demás, relaciones más horizontales, relaciones mucho más igualitarias en la medida de lo posible. Diríamos que hay manipulación, dependencia y emancipación. Sí, por ese orden igual el arco del personaje es exactamente manipulación, dependencia y emancipación, efectivamente, sí. Bueno, es un poco la pregunta que te hacía hace un momentito. Cuando empiezas a escribir, casi siempre escucho decir, bueno, es que el personaje tomó su propia vida, tomó su propia dirección, o de repente yo tenía un perfil con este personaje, pero al final ganó otro perfil distinto. Era lo que te decía un poco. A la hora de escribir, ¿te diste cuenta de algo tuyo? Quiero decir, como, como si te haces juicio a ti mismo, ¿no? Como dices, por aquí no quiero ir porque esta dirección no es la que quiero tomar. Ujú. Mm, no sé decirte, la novela es verdad que cuando escribe hay como una parte del proceso que es como más visceral, en la que uno intenta sacar todo el material, por lo menos yo escribo, Sí, no solo ni tener escaletas ni nada, sobre todo lo vuelcas. en el primer borrador. Me tengo una serie de imágenes por las que quiero ir pasando, tomo una serie de pues, ambientación, los personajes, pero intento sacar un primer borrador, y sobre ese primer borrador es sobre el que se va trabajando posteriormente, ¿no? Y en ese sentido, eh, sigue siendo también muy intuitivo los caminos que he decidido tomar y los que han sido más o menos incómodos para mí, ¿no? O hasta qué punto te ves representado. Yo sí que me interesaba mucho en la manera en la que, por ejemplo, el patriarcado atraviesa todas estas cosas, pero y me beneficia a mí como hombre, y uno tiene que hacer un acto activo de rechazar Eso ciertos es. privilegios y ciertas cosas, y ponerlo de manera muy clara e incómoda en la historia. A mí me parecía interesante más que o tener un discurso obvio al respecto, ¿no? Me parecía que para mí eso, en ese sentido, plasmar esas incongruencias ideológicas que podemos tener muchas veces, ¿no? Sí. Y que podemos tener lo que tenemos, ¿no? Esas incongruencias. Sí que quería que estuvieran en la novela, y que los personajes masculinos, por ejemplo, por muy simpáticos que a mí me resultasen, pues no fregasen los platos nunca. Que es una cosa que a mí me parece pues terrible. Que estar en una casa Así es. sentado en el sofá con los pies en alto mientras te la limpian las mujeres, pues me parece una cosa terrible. Pero es algo en lo que se puede. Yo he caído alguna vez, o sea, no tiene. Y uno intenta no caer, y entonces, bueno, pues yo lo quería plasmar sin ninguna Claro. simpatía en ese aspecto por los personajes masculinos. Bueno, te salva que está en los años 70. Sí, pero bueno, Ambientada. yo, Que salva para realmente. que nadie les chirríe en la historia, Ya, pero ya. por lo demás,
ganar el premio va a cambiar a Francisco Serrano. A ver, entiéndeme. Sobre todo en cuanto no sé si hay presión, no presión exterior, sino que tú tengas una presión interna, decir, pues el siguiente, no sé, tengo que estar pensando ya que voy a escribir. Vaya por delante que primero tienes que disfrutar de este. Sí, ya, los agobios ya Eso ya llegará. llegarán por sí mismos. Sí. No lo sé, no he tenido ¿No todavía has tenido tiempo. Afortunadamente, como siempre tengo bastantes historias en marcha, ya tengo otra novela terminada, ya Ajá. tengo serie de cosas, habrá un momento que habrá que tomar una decisión de con cuál se va, con cuál se funciona, y quizá acudan entonces fantasmas inesperados de la presión. Nunca se Pero sabe. es demasiado pronto todavía Sí, como para que me preocupe, lo porque entiendo. todavía está demasiado fresco como Sí. para... De momento tengo la sensación de que haciendo lo que me daba la gana mando un premio, con lo cual Oye, me pues siento está más bien, reafirmado. haciendo lo que me da la Me gana. siento mucho más reafirmado que cuestionado en ese sentido, ¿Y ¿no? cómo decides una novela a otra para presentar? En ese momento, bueno, en este momento esta me pareció que era la que encajaba de entre todas las ideas que tenía en marcha, y esta además estaba muy avanzada ya, estaba ya para presentarla. Y era sencillo, me parecía que cuadraba muy bien con la editorial y con tal, pese a sus divergencias de género, que la novela se mete en géneros a partir de un marco que es como de novela pues de intriga política y Sí. atentados, pues de repente tiene un pie en el terror o tiene en la literatura gótica, en el fantástico, de una manera a veces sutil y a veces muy frontal. A mí me parecía que podía funcionar muy bien y claro, en ese sentido, pues cuando me gané el premio, pues dije, pues tenía razón. Terrorismo y atentado, no tenemos que olvidarlo. El, Atentados en general, terrorismo. claro, bueno, siempre que hay víctimas y siempre que la gente sufre, es bueno tenerlo presente en todos los sentidos, en el sentido de que siempre, y de nuevo con independencia de lo que uno crea de ciertas cosas o las causas, esté más o menos de acuerdo con las causas, se está pagando un precio cuando se ejerce la violencia y hay una serie de consecuencias que siempre hay que tener presentes, por supuesto. De lo contrario, uno tiende a una deshumanización que no tiene sentido. ¿Y el título? El título. El título, bueno, nos parecía que resumía bastante, bastante un espíritu, ¿no?, de una época y de la novela. El corazón revolucionario del mundo es una cosa como, yo creo que al principio evoca como también un poco algo como muy, muy amplio, pero al final también una parte como íntima, ¿no?, en ese sentido. Pues un placer, Francisco Serrano. Un placer para mí, todas las veces que queráis. Eso. Me tenéis a vuestra disposición. Gracias.